Permacultura en Galicia. Bienvenidos a Permacultura en Galicia. Me llamo Enrique Llanes, soy diseñador en permacultura y queríamos hacer hoy un pequeño taller, vídeo de introducción a la permacultura. Nos gustaría empezar con una frase dicha por el que consideramos el padre de la permacultura, que se llama Bill Mollison. Es un profesor, un doctor en biología de la Universidad de Melbourne, que junto a su alumno David Holmgren, que estaba haciendo una tesis sobre este tema, sistematizan el conjunto de herramientas que forman la disciplina que conocemos como permacultura. Nos gustaría empezar con una frase de él que se traduce como: aunque los problemas del mundo sean cada vez más complejos, las soluciones siguen siendo embarazosamente simples. Nos quiere decir con esto Bill Mollison que en la clave de nuestra estancia en el planeta y nuestras interrelaciones personales como individuos y como grupo está realmente en el tipo de relación que tenemos y que ejercemos con nuestro entorno. Otra de las frases de Bill Mollison que considero clave para reflexionar sobre ella y para ayudarnos a entender lo que queremos decir con permacultura es: no tienes un problema de caracoles, lo que tienes es una deficiencia de patos. ¿Qué quiere decir con esto? Que en permacultura no nos enfrentamos a uno de los problemas conocidos como plagas, que es una denominación de otra especie totalmente antropomórfica, como las malas hierbas. Lo que quiero decir con esto, a que es una denominación no de esa especie en su conjunto y en la interacción ecosistémica de esa especie, sino en relación a la mentalidad extractivista y productivista de los humanos. Entonces lo que nos dice es: no tienes un problema de caracoles, lo que no tienes son suficientes patos. Hace referencia así a un sistema de control de plagas, o a uno de los principios de los sistemas de control de plagas en permacultura, que se trata no de atacar a esa denominada plaga, a esa especie que está en desbalance en el ecosistema, sino introducir mejoras en ese ecosistema para que sus depredadores se puedan alojar en él. Y esos depredadores harán en sí y fomentarán un control biológico de esa plaga de manera natural. Otro de estos grandes padres o contribuidores a esta disciplina es un científico japonés, un científico de alto nivel del gobierno de Japón, que se llama Masanobu Fukuoka. Era un científico especializado en el estudio de plagas y en genética, que, llegado a un punto de su carrera profesional, decide que este enfoque no le llena y decide mudarse a los campos de producción de cerezos que su familia desde generaciones ancestrales tenía en las montañas de Japón. Masanobu Fukuoka tiene una frase muy corta, pero para mí cargada de significado, que dice: observa la naturaleza profundamente antes de ponerte a trabajar sin sentido. Observa antes de intervenir, es lo que nos está diciendo. Pasa un tiempo sentado en el ambiente que tratas de modificar. Estudia las relaciones de ese ecosistema antes de intervenir sobre ese ecosistema. Conocemos como permacultura, al fin y al cabo, lo que queremos decir es un diseño consciente y un mantenimiento de ecosistemas agrícolas y productivos que tienen la diversidad, la estabilidad y la resiliencia de los ecosistemas naturales, a pesar de ser diseñados por el hombre. Es la integración armoniosa del paisaje y las personas que proporcionan sus alimentos, energía, refugio y otras necesidades materiales y no materiales de una manera sostenible. La permacultura es también un sistema de diseño para crear entornos humanos que sean sostenibles. En permacultura lo que hacemos es utilizar las cualidades inherentes de las plantas y de los animales, combinadas con las características naturales de los paisajes y de las estructuras, para producir un sistema de soporte vital tanto para la ciudad como para el campo, siempre tratando de utilizar el área práctica más pequeña posible. La permacultura como herramienta y sistematización de otras disciplinas
también nos ofrece un enfoque radical para la producción de alimentos y la renovación urbana, el agua, la energía y la contaminación. La permacultura integra la ecología, la micología, el paisajismo, la agroecología, la jardinería orgánica, la arquitectura, la agrosilvicultura, la micosilvicultura en la creación de un entorno sostenible y productivo. Utiliza tecnología apropiada, dando altos rendimientos para insumos de baja energía, logrando así un recurso de gran diversidad y de gran estabilidad. Cuanta más biodiversidad, más riqueza y más estabilidad. Los principios de diseño son igualmente aplicables tanto a los habitantes de una ciudad como a los habitantes del medio rural. Hablando ahora de una pequeña y breve historia de cómo nace la permacultura, como os adelantábamos antes. En los años 70, David Holmgren y Bill Mollison, un doctor en biología y director de tesis, y su respectivo doctorando, publican un trabajo en el que demuestran de manera conjunta que la agricultura, fruto de la Revolución Verde, consume en realidad más energía de la que genera. Acto seguido, en ese mismo ensayo, proponen un cuerpo de soluciones técnicas y un protocolo práctico que conforman el núcleo duro de lo que conocemos hoy en día como permacultura, del inglés permaculture, traducido como agricultura permanente. Se publica en 1978 Permaculture I y en 1979 Permaculture II. Tras estas dos publicaciones, en el 88 se publica lo que conocemos como el libro base de las técnicas de permacultura, que es Permacultura, a Designer's Manual, publicado por Bill Mollison y David Holmgren en 1988. Pasamos ya a los años 90, y en los años 90 la permacultura, como un sistema abierto que es, siempre tratando de incorporar nuevas técnicas y nuevas tecnologías, siempre con la productividad y la sostenibilidad de los ecosistemas en mente, incorpora el método Fukuoka, que está descrito en el libro de Masanobu Fukuoka, que os recomiendo encarecidamente leer, llamado La revolución en una brizna de paja. En este libro, Fukuoka habla sobre un método de cultivo de cereales a gran escala, sin maquinaria y con un esfuerzo mínimo, produciendo así mucha más energía de la que consumen. Podríamos escribir ríos de tinta sobre las ineficiencias del sistema agroalimentario global actual. Para funcionar, este sistema agroalimentario global se nutre de recursos naturales, materiales y energía, los cuales digiere y transforma en mercancías que consumen como alimentos y en residuos segregados a lo largo de este proceso. En la producción agrícola, los costes crecientes y los precios percibidos por los agricultores tienen una tendencia constante a la baja, por lo que cerca de la mitad de las explotaciones agrarias estadounidenses tienen un rendimiento neto negativo a finales de los años 90. En esa tesitura actual nos encontramos y hasta aquí nos ha llevado un método tan perverso de producción como el que nace de la Revolución Verde. Para disponer de una unidad de energía en forma de alimento, es necesario gastar la misma cantidad de energía en transporte. Este alto coste energético es producto de la fuerte desconexión entre áreas de producción y áreas de consumo. La fase de procesado sobrepasa en gasto energético la energía de la que dispone el consumidor en forma de alimentos en un ratio de un 120%. Un gran ejemplo, para ilustrar esto que acabamos de decir, es la producción de los cereales para el desayuno. Son tan altamente transformados que el procesado de esos cereales naturales requiere 5 veces más energía de lo que contienen en sí los cereales últimos vendidos al consumidor. En la siguiente fase de producción, que es el envasado y el empaquetado, se consume por término medio una cantidad de energía que es equivalente al 48% de la energía disponible contenida en los alimentos. Es un escándalo
que para producir una unidad de energía consumible por nuestros cuerpos, el sistema agroalimentario global utiliza de media 7,3 unidades de energía fósil. Ahora vamos a hablar brevemente sobre los principios de diseño en permacultura. Fijaros en este gráfico que va a aparecer en pantalla, al cual llamamos la flor de la permacultura, e ilustra los principios de diseño que seguimos en esta disciplina, así como los ámbitos a los cuales se refieren esos principios de diseño. Bien, si nos fijamos, vemos que en los principios éticos y de diseño de permacultura son 12, y aquí incluyen una cantidad de disciplinas enormes, como puede ser la micología, los sistemas acuapónicos, los sistemas hidropónicos, la agroforestería, la micoforestería, la agroecología, la agricultura biodinámica, etcétera, etcétera. En realidad, entendemos la permacultura como una herramienta de sistematización de todos estos subsistemas, que lo que hace es establecer unos criterios de diseño y éticos que nos permiten interactuar con el resto de herramientas en una manera en la que siempre sumen a la biodiversidad del ecosistema. Vamos a ver ahora uno por uno los principios básicos de diseño en permacultura. El principio 1 es, básicamente la traducción del inglés sería observa e interactúa. Es decir, no te lances a modificar un terreno sin tener suficientes datos. Como diseñador, cuando un cliente me contrata para ir a analizar un terreno, para establecer un huerto o un huerto urbano o un bosque micoforestal o un bosque alimentario, lo primero que hacemos es un estudio de la zona. Estudiamos el clima, estudiamos las precipitaciones, estudiamos la composición del suelo, estudiamos la dirección, la fuerza y la intensidad de los vientos, así como lo que normalmente se llaman en agricultura industrial malas hierbas, que nosotros denominamos hierbas adventicias, que son las precursoras simples de un ecosistema mucho más complejo. Estudiando el tipo de plantas que salen en ese ecosistema o que se producen de manera natural, podemos aprender mucho sobre el pH de ese suelo, la cantidad de materia orgánica que tiene, la composición de arcilla, de limos o de arena que tiene. Otra de las cosas que miramos antes de empezar a hacer un diseño o de empezar a modificar un terreno es una entrevista con la gente que va a estar encargada de gestionar ese sistema. Es una entrevista de unas 60-70 preguntas en la que se le pregunta al usuario, propietario o como lo queráis denominar, una cantidad de cosas, tanto su manera de alimentarse, las expectativas que tiene sobre el proyecto, si tiene una orientación económica o no, la cantidad de tiempo que van a disponer para dedicarle al ecosistema que quieren crear, la cantidad de maquinaria que están dispuestos a adquirir o que ya poseen para poder trabajar, etcétera, etcétera. Una vez tenemos estos datos, aplicamos los 12 principios de la permacultura para poder hacer un diseño eficiente y que sea, hecho de manera personal a las necesidades de la persona que nos ha contratado o nos ha llamado. Vamos a comenzar hablando sobre el primer principio. El principio número 1, como decíamos, es observar e interactuar. Como dice la frase, la belleza no es objetiva, está en los ojos del observador. Si uno se toma el tiempo para interactuar con la naturaleza y con los ecosistemas alrededor, es mucho más fácil diseñar soluciones aptas para nuestra situación particular, lo cual comprende no solo el ecosistema que estamos interviniendo, sino también nuestras capacidades técnicas, nuestro conocimiento teórico, nuestra capacidad de inversión en maquinaria o profesionales, etcétera, etcétera. La observación y la interactuación cuidadosa con nuestro entorno nos proveen de la inspiración necesaria para el diseño de los patrones y el repertorio de actuaciones que vamos a implementar para modificar ese terreno. Esto no es algo que ocurra de manera aislada, sino que se genera a través de la interacción continua y recíproca con el sujeto.
Tanto la presencia como el fomento de sistemas evolucionados de manera local, enraizados en sistemas tradicionales y a la vanguardia del diseño ecológico, resultan en sistemas más exitosos y más resilientes que los modelos prediseñados insertados a la fuerza, como por ejemplo un monocultivo de maíz de 8 hectáreas. Una vez visto esto, pasamos al principio número 2 del diseño en permacultura, que hemos traducido como captura y almacena la energía. A través de la creación de sistemas de recolección de recursos durante los tiempos de abundancia, por ejemplo, energía solar en verano, podemos usarlos de vuelta en tiempos de escasez. Es decir, si nosotros tenemos un superávit de pimientos porque tenemos una pequeña explotación familiar en la cual hemos tenido un año increíble para las solanáceas y tenemos excedentes de cherries, pimientos o tomates, tanto deshidratarlos como hacer conservas serán métodos útiles e inteligentes de conservar esa energía del sol en forma de alimento para poder consumirlos en los meses en los cuales, tanto por el fotoperiodo y exposición solar como por la intensidad de los rayos, no vamos a poder crecer ese tipo de plantas. Por ejemplo, todo es comprendido por todos que no podemos crecer en Galicia tomates en diciembre. Vivimos en un mundo abundante, y es una abundancia sin precedentes que está generado por el uso de enormes cantidades de energía que ha sido almacenada por el planeta durante billones y billones de años. Nos referimos a los combustibles fósiles, que no son más que el carbono y otras sustancias acumuladas en los estratos terrestres durante millones y millones de años que ahora estamos quemando de manera masiva para producir energía de locomoción y productos basados en el petróleo. Nuestras sociedades están desarrolladas a raíz de consumir el capital global energético de una manera precipitada, irresponsable y explotadora, ya que en unas solas pocas generaciones hemos consumido la cantidad de energías que ha tardado millones de años en crecer, hasta tal punto que el mismo uso de capital y energía produce la ineficiencia del sistema en sí. El diseño ecológico al que apuntamos, que es restaurador, en países afluentes, es una de las expresiones más evidentes del pensamiento ambiental. Este paradigma conceptualiza al ser humano como un recurso de alto valor en sí mismo a la hora de intervenir y restaurar los sistemas ecológicos, de los cuales, no nos engañemos, formamos una parte integral. Hay una frase en permacultura que está cogida de la cultura popular latinoamericana que dice: «Seca tu pasto mientras brilla el sol». Esta frase se refiere a algo tan simple como recordarnos que tenemos un tiempo limitado para captar y almacenar energía en forma de conservas, como decíamos antes de que la abundancia estacional disminuya y no podamos producir más alimentos durante un cierto número de meses. El principio 3 lo hemos traducido como: obtén un rendimiento, no trabajes en vano, no se puede trabajar con el estómago vacío, asegúrate de obtener siempre recompensas acordes al esfuerzo invertido, si no, ese esfuerzo no merece la pena. Todos necesitamos una variedad de alimentos para asegurarnos de que tenemos suficientes elementos esenciales, tanto minerales como proteínas, como carbohidratos, como azúcares, para que nuestros cuerpos y mentes funcionen de manera correcta. Nos hemos desarrollado y hemos evolucionado en relación con el entorno. Pero la producción de alimentos hoy en día es el gran contribuyente a nuestra huella individual y global. Y pensemos que una gran cantidad de esos recursos están destinados no a alimentarnos a nosotros, sino a alimentar a los animales que después nosotros consumimos de manera masiva. Necesitamos poder suministrar alimentos, pero debemos tener cuidado para crear un rendimiento suficiente de una manera sostenible, que no dañe nuestro entorno y la tierra, ya que, acumulando este tipo de daño, llegará un momento, como estamos viendo cada vez más, en los cuales no podamos seguir utilizando esos ecosistemas.
Por ejemplo, me remito a la salinización de los campos en Castilla con pHs de 8,5 que producen una clorosis férrica que no permite a la planta absorber hierro, lo cual sin hierro no hay clorofila, o sea, no hay fotosíntesis, y sin fotosíntesis no hay producción de clorofila. Otro ejemplo es, podemos crear un paisaje comestible, por ejemplo, con hierbas medicinales y con árboles bien podados en lugar de un césped, que es impostar un ecosistema que no es tal en un lugar de donde no es originario. Si tú dejas evolucionar las plantas adventicias locales, vas a encontrar que ahí crecen plantas minadoras con raíces muy amplias y muy profundas que horadan la tierra y acaban con la compactación, tanto como plantas melíferas que lo que hacen es proveer de cobijo y de alimento a nuestros polinizadores, que son esenciales para la producción de alimentos. En este caso, podríamos obtener varios rendimientos a la vez sin dejar de tener algo que a su vez sea estéticamente agradable. El principio 4 lo hemos traducido como autorregulación y retroalimentación. ¿Qué queremos decir? Hay una frase que ilustra muy bien esto, que dice: los pecados de los padres se castigan en los hijos hasta la 7ª generación. No creamos que nuestras acciones de hoy en día no tienen un impacto para las generaciones futuras. Necesitamos desalentar las actividades no apropiadas para poder asegurarnos que los ecosistemas continúan funcionando bien. Nuestros métodos de productividad, tanto en la producción de alimentos como de otros bienes de consumo, tienen un efecto pronunciado en la Tierra. Al quemar combustibles fósiles, liberamos cantidades ingentes de CO2 a la atmósfera cada año. Esto produce lo que conocemos como efecto invernadero o calentamiento global. Los productos químicos se han utilizado ampliamente, tanto para matar plagas como para mejorar la producción de cultivos en muchos países. Es decir, nosotros utilizamos bombas atómicas para acabar con plagas y que no molesten nuestra manera de producir un solo tipo de alimento en un terreno. Pero eso tiene consecuencias enormes, como lo tiene, por ejemplo, el que juntar a 3.500 cerdas que paren 5 o 6 lechones anualmente en una superficie de unas 2 o 3 hectáreas, ya que tenemos piscinas enormes de purín que están formadas de nitrato, las cuales la tierra no puede absorber, pasan en nuestros acuíferos, contaminando nuestros campos y contaminando el agua de esos acuíferos, que se hace imbebible y no apta para uso humano. A eso nos referimos con las consecuencias de la gestión de los ecosistemas, digamos, antropomórficos o impostados que nosotros ponemos sobre el terreno. A menudo hemos visto, y muchas veces demasiado tarde, que estos productos químicos alteran seriamente el equilibrio natural. Elegir regular cada una de nuestras acciones, reduciendo nuestro consumo de energía y a la vez reduciendo nuestros residuos, es una forma de autorregulación y retroalimentación. Este principio propone que tenemos que ser realistas, esperar la retroalimentación y después actuar en consecuencia, en lugar de sacar conclusiones precipitadas cuando las cosas no funcionan a nuestro favor. Es mucho más beneficioso volver al principio 1, volver a observar y volver a hacer un análisis. El principio 5 del diseño en permacultura lo hemos traducido como usar y valorar los recursos y servicios renovables. ¿Qué queremos decir con un recurso renovable? Un recurso renovable no se agota cuando se utiliza repetidamente. Existen, o al menos conocemos, 5 recursos energéticos renovables: la energía solar, la energía eólica, la energía hidroeléctrica, la energía maremotriz, la energía geotérmica y la biomasa. La quema continua de combustibles fósiles para crear energía ya sabemos que no es sostenible, ya que nuestros suministros están prácticamente agotados y ya hemos llegado al pico de producción del petróleo. El uso de recursos renovables no solo se refiere
a los recursos energéticos, sino también se refiere a la forma en la que construimos nuestras casas y nuestras ciudades, ya que esto también está bajo el foco de la permacultura. Estos principios pueden guiarnos hacia técnicas alternativas de diseño y de construcción, como por ejemplo la bioconstrucción dentro de un sistema permacultural de producción. ¿Necesitamos todos vivir en una ciudad? ¿Realmente? En mi opinión, no. Las técnicas actuales de construcción de propiedades son inherentemente ineficientes, lo que resulta en edificios que pierden mucha energía, particularmente a la hora de calentarlos y de refrigerarlos. Las casas con huella de carbono cero están comenzando a ganar tracción, y la buena noticia es que estas tecnologías tienen un largo camino por recorrer y mejorar. Y aquí volvemos a algo que suele ser un prejuicio también de la gente que suele observar la permacultura desde fuera. La permacultura no está reñida con la tecnología. De hecho, sistemas como los sistemas acuapónicos, a pesar que nacen de una observación de ecosistemas naturales, como por ejemplo las chinampas, cuando los españoles llegan al continente americano en 1492, hay una ciudad en México que tiene casi 200.000 habitantes. Mucho más grande que cualquier ciudad europea del momento. ¿Cómo conseguían esto? Con sistemas productivos de alto rendimiento. Las chinampas eran los precursores de lo que hoy en día llamamos sistemas acuapónicos, que mezclaban la piscicultura con la cría de plantas. Se inundaba una zona en la cual se creaban una serie de islas artificiales. Ese agua se llenaba de peces. Esos peces eran comestibles, es decir, una fuente de proteína, y se reproducían de manera natural, siguiendo su ciclo natural en el hábitat en el que estaban. Las heces de esos peces están compuestas principalmente de amonia. Al introducir unas bacterias que ocurren de manera natural en la atmósfera, llamadas nitrosomonas y nitrobacterias, estas descomponían la amonia en partes simples que están formadas de nitritos y nitratos. Si ese agua se quedara con esa concentración de amonia, nitritos y nitratos, acabaría siendo tóxica para los peces. Pero siendo absorbida por las islas artificiales en las cuales se practicaba agricultura, ese agua entraba en contacto con las raíces de las plantas, las cuales absorbían los nitritos y los nitratos como energía para crecer, devolviendo oxígeno al agua, que es lo que le faltaba a ese agua que estaba repleta de amonia. Y así, en esa simbiosis, no solo costaba un 80% menos de agua producir y crecer una planta, sino que además la fertilización era sin esfuerzo y mucho más abundante de lo que cualquier planta podría necesitar. De tal manera que se podían hacer policultivos. No había que diseñar una nutrición específica para plantas solanáceas que fueran de alto consumo de nutrientes, o plantas como las espinacas o las lechugas que tuvieran un bajo consumo, sino que todas podrían coexistir. Volviendo a la tecnología, otro de los ejemplos a los que nos queríamos referir en permacultura es el de los sistemas acuapónicos de hoy en día, donde con algunos elementos tecnológicos como puede ser una placa solar o bombas de agua, podemos crear un ecosistema reproduciendo estos principios. El principio número 6 lo hemos traducido como deja de producir residuos. Los residuos son reabsorbidos por el sistema en su gran mayoría. Es decir, la permacultura nos anima a ver todo como un ciclo donde nuestras sobras pueden ser utilizados por otras personas u otros seres vivos u otros organismos y convertidas en algo útil. Por ejemplo, si yo produzco cartón y tengo una bolsa separada en mi casa donde tengo que tirar el cartón dentro de un contenedor específico, puedo coger ese cartón, insertarlo en mi sistema, hidratarlo e inocularlo con un micelio de seta. Esas setas saprófitas están especializadas en el consumo de celulosa, por lo cual van a utilizar la energía que está contenida en ese cartón para producir cuerpos fructíferos del micelio, que conocemos comúnmente como setas, las cuales una vez consumidas nos van a aportar nutrientes, oligoelementos, vitaminas y
y otras sustancias buenas como betaglucanos para nuestro sistema inmunológico. Al mismo tiempo que estamos deshaciéndonos de un residuo sin esfuerzo, estamos reduciendo 10 veces el volumen de ese residuo, integrándolo en nuestros ecosistemas y produciendo comida a partir de él, aumentando la interacción entre la biodiversidad de nuestro ecosistema. La permacultura nos anima a ver todo como un ciclo. En este principio nos aconseja mantener el consumo mínimo y reutilizar, reciclar, siempre que sea posible, antes de devolver los materiales en estados más naturales, como por ejemplo puede ser el compost. Por ejemplo, los biodigestores. Los biodigestores convierten el material orgánico que hemos desechado, ya sea de una cosecha o de nuestras cocinas, en metano. Y ese metano, si lo podemos almacenar, lo podemos utilizar como combustible para vehículos, para generadores de electricidad e incluso para calefacción en nuestros hogares. Sin embargo, este biogás puede considerarse un residuo si no se captura y se almacena y se deja escapar a la atmósfera. Un ejemplo que os queremos poner como esto para ilustrar este principio es: hace algunos años, en una empresa que teníamos en Londres llamada The Camden Mushroom Company, producíamos micelios de setas saprófitas, que son aquellas que descomponen materiales naturales. Entonces hablábamos con agricultores locales en los alrededores de Londres y nos daban parches de tierra que habían sido contaminados con diésel o gasóleo que se había caído de sus tractores o de otra maquinaria y que por lo tanto era inutilizable para uso agrícola, ya que estaba contaminado. Lo que hicimos fue separar esos trozos de tierra y encapsularlos en una botella de cristal que tenía una salida que era mucho más estrecha que el cuerpo donde estaba contenida esa tierra. Una vez hecho esto, metimos una mecha tradicional de vela gorda que era porosa para tapar ese orificio. Insertamos una jeringa con esporas de setas saprófitas que al germinar y convertirse en micelio consumían los combustibles fósiles en esa tierra, produciendo como un producto residual etanol, con lo cual no solo estamos devolviendo esa tierra a su fertilidad natural y librándola de la contaminación de esos combustibles fósiles, sino que esa producción de etanol se impregnaba en la mecha y cada noche podíamos encender con un mechero esa lámpara, teniendo una lámpara de biogás en el proceso. Tenemos que recordar siempre que reducir nuestra dependencia de productos de un solo uso puede tener un efecto enorme en el medio ambiente y en los ecosistemas que nos rodean, mientras que en realidad requieren una cantidad mínima de cambios, aunque, eso sí, requieren una cantidad grande de conocimiento. En cuanto al principio número 7, lo hemos traducido como diseña desde los patrones generales hasta los detalles más pequeños. Llega a tu campo, a tu tierra, a tu bosque, siéntate un momento, observa la naturaleza que te rodea y toma nota de los patrones generales que se repiten. Por ejemplo, si yo estoy sentado en un bosque y veo que tengo un tipo de setas comúnmente conocidas como apagavelas, cuyo nombre taxonómico es Coprinus comatus, si me siento un rato en ese bosque a observar, observaré que esas setas siempre salen asociadas a la raíz del mismo árbol, en este caso el Populus alba o el álamo blanco. A esto nos referimos con sentarse un momento, observar la naturaleza y tomar nota de los patrones generales que una vez tras otra se repiten. El principio de la permacultura es que no comenzamos en el detalle, sino más bien con el panorama general, y de ahí vamos bajando a los detalles, a los específicos. La permacultura nos sugiere que busquemos patrones generales en la función de diseño, el flujo de energía y los otros factores que pueden contribuir a la totalidad del sistema. Por ejemplo, al diseñar un paisaje podemos observar qué tan inclinada es la pendiente, cómo fluye el agua por esa tierra, qué distintos microhábitats hay, la luz, la sombra, la cantidad de exposición solar durante las horas del día de las distintas zonas
y las direcciones en las que se mueve el viento y dónde pega más fuerte. Estos factores van a influir tanto en el posicionamiento de nuestra casa, como en nuestras vías de acceso, en el diseño de nuestros jardines, en nuestras zanjas de infiltración, en nuestros bosques alimentarios y en otras muchas características necesarias para crear un sistema que sea sostenible con el mínimo esfuerzo posible. El diseño puede seguir avanzando hacia la investigación de técnicas que se pueden utilizar para producir cultivos. Por ejemplo, el uso de la agricultura sin excavación tiene grandes beneficios, tanto a la hora de ahorrarte dinero en maquinaria como a la hora de aumentar la productividad respetando la biodiversidad que ya existe en tu suelo. Podríamos dibujar un plano, como un arquitecto, para la construcción de una casa. Sin embargo, si somos diseñadores en permacultura, lo que haremos es profundizar en la ubicación, la posición, la exposición solar de esa casa, la orientación a los vientos, las técnicas de construcción que vamos a utilizar y observar sobre todo qué materiales tenemos a nuestro alrededor que nos puedan servir para esa construcción. También se consideraría en permacultura cómo esta propiedad en particular y este diseño arquitectónico encaja con otras propiedades cercanas en el entorno. El principio 8 lo hemos traducido como integrar mejor que segregar. Por ejemplo, tendemos a plantar jardines separando las verduras de las flores, como si la producción de alimentos y la estética fueran dos cosas separadas, cuando en realidad no tienen por qué serlo, sino que están integradas. La permacultura nos invita a repensar este concepto. A menudo, las flores plantadas con verduras pueden ayudar a reducir las plagas. ¿Por qué? Porque muchas de esas plantas son el hábitat natural que necesitan los depredadores de esa especie que está desbalanceada en el ecosistema, la cual denominamos, a mi juicio de manera errónea, plagas. Crear y fomentar los hábitats de esos depredadores, como por ejemplo la mariquita o el diplodón, nos suministra un pesticida natural que ayudará a mejorar tanto la salud como el rendimiento del cultivo y la fertilidad de su sistema, redundando en alimentos no solo de mejor calidad, sino más grandes y más llenos de nutrientes. Una planta adquiere nutrientes a través de su interacción con el medio, de los azúcares que produce en sus raíces para que otras especies de hongos, insectos y animales interactúan con sus raíces, proveyendo a la vez a esa planta de un servicio ecosistémico. También tenemos que reconsiderar el concepto, como decíamos antes, de malas hierbas o de malezas. Esto no existe en permacultura. Estas plantas normalmente son consideradas como una molestia, pero muchísimas tienen propiedades útiles. Por ejemplo, hace 2 semanas, en un curso de permacultura orientado a la hostelería que hemos dado en Madarcos, un pueblo de la Sierra de Madrid, la gente decía que tenía un huerto que no había atendido y que, claro, como no lo había atendido, no producía absolutamente nada. En un paseo de 4 minutos con los alumnos, comimos del suelo verdolaga, mostazas y chenopodias, que son de la familia de las espinacas, todas repletas de vitaminas y de minerales y además sabrosas, las cuales estaban consideradas como malas hierbas y son plantas perfectamente comestibles. Como si les preguntamos a nuestros mayores muy mayores, nos hablarán del cardo como la alcachofa de los pobres, una planta cargada de hierro, que hemos denostado en su uso porque hemos sido capaces de reproducir y priorizar otra especie como la alcachofa en monocultivo intensivo. Muy bien, algunas de estas plantas, que le denominamos malezas, que yo llamo adventicias, tienen habilidades curativas naturales y muchas de ellas se pueden incorporar a nuestras dietas sin problema. En permacultura, en lugar de plantar un monocultivo en filas ordenadas a una distancia siempre igual, debemos considerar los policultivos, múltiples plantas juntas complementándose entre ellas en sus funciones ecosistémicas para ayudarse mutuamente.
principio 9 en permacultura lo hemos traducido como el uso de soluciones lentas, pequeñas y progresivas en permacultura. La permacultura reconoce que no todos los problemas se pueden resolver de manera instantánea. A veces, como decíamos antes, tenemos que sentarnos a observar y dar pequeños pasos durante un periodo largo que pueden producir un cambio duradero y necesario y sostenible para resolver el problema. En esto volvemos al ejemplo anterior de si tenemos un número de áfidos no deseados que consumen muchas de nuestras plantas que son comestibles. Si lo que hacemos es utilizar un plaguicida que está basado en petróleo, contamina nuestro suelo, también es un biocida. Vamos a matar mucha de la vida, microbiota e insectos que nuestras plantas necesitan para crecer sanas y saludables y con una cantidad de nutrientes suficientes. Mientras que si lo que hacemos es fomentar el hábitat de sus depredadores a largo plazo y paso a paso, esta solución será una solución duradera para ese ecosistema. Deberíamos también planificar los cambios de una manera estructurada, escalonada y eficaz, que se lleve a cabo durante un periodo de tiempo, siempre utilizando sistemas más pequeños e intensivos desde el punto de vista productivo. Cada año, una cadena alimentaria que transporta alimentos a lo largo de miles y miles de kilómetros hasta nuestros supermercados consume una gran cantidad de recursos no renovables, haciendo que el balance entre la energía que gastamos para producir esos alimentos y la energía producida de esos alimentos sea negativo en contra de la producción de alimentos. Una de las soluciones a este problema es cultivar alimentos de manera local, lo que se denomina como kilómetro cero, dentro de nuestra comunidad, en nuestros tejados, en nuestras fachadas, en nuestros jardines verticales, en nuestros patios traseros, en nuestros jardines de entrada. Esta solución no es algo que pueda ocurrir de la noche a la mañana, es algo que implementamos de manera paulatina. Sin embargo, comenzar a pequeña escala a aumentar la incidencia y la cantidad de ese tipo de soluciones nos puede ayudar en el camino hacia una solución más global. En esencia, lo que queremos decir es que deberíamos comenzar con la versión práctica mínima del sistema para observarlo y luego ampliarlo de manera gradual para adaptarlo a las necesidades de la comunidad a la que este sistema pretende servir. Al hacer esto, lo que hacemos es reducir el riesgo de desperdiciar un recurso valioso que podría haberse invertido en otras actividades. Dividimos la tarea en partes del tamaño de un bocado y así es menos probable que nos sintamos abrumados. A medida que complementamos cada tarea, nos motivamos a realizar otra tarea y nuestro impulso da lugar a resultados que al fin y al cabo acaban siendo sostenibles en el largo plazo. El principio número 10 de diseño en permacultura es: usa y valora la diversidad. La diversidad en todos los ámbitos siempre es riqueza. Piénsalo por un minuto, desde el ámbito antropomórfico y de la cultura y sociedades humanas hasta el ámbito de la biodiversidad biológica o natural. La biodiversidad siempre es riqueza. No pongas todos los huevos en el mismo cesto, dice uno de los principios económicos básicos, ¿no? La diversidad no solo es riqueza, sino que reduce la vulnerabilidad frente a las amenazas externas. Hemos visto cómo un policultivo puede crear la diversidad y la resiliencia imprescindibles para nuestras necesidades. La siembra de una diversidad de cultivos previene situaciones devastadoras que puedan surgir por una mala cosecha y afecten solo a uno de nuestros cultivos, mientras que los demás todavía serían consumibles. La diversidad de cultivos también nos proporciona con una fuente de alimentos para muchos insectos que son beneficiosos para nuestras plantas y nuestra salud. La permacultura propone que cada sistema que desarrollemos debe permitir e incluso fomentar la biodiversidad. Es a través de esta biodiversidad que nos adaptamos y creamos rasgos más vitales, tanto en plantas como en animales. El principio número 11 de permacultura es: utiliza los bordes y valora lo marginal.
Los bordes de la naturaleza es donde ocurre el denominado efecto borde, valga la redundancia. Suelen ser lugares donde la diversidad y las interacciones entre los elementos de la Tierra crean ecosistemas verdaderamente especiales. Una manera de ilustrar el uso de ese principio es que si yo en mi bosque alimentario, en mi ecosistema, en mi zona 1 o zona 2 de mi diseño permacultural, incluyo un estanque, en vez de dibujar un estanque cuadrado cuya forma perfecta no podemos observar en la naturaleza, lo que haría para fomentar el efecto borde sería un estanque con forma lobular. Todos esos lóbulos del estanque aumentan la interacción y el efecto borde, donde los anfibios, los animales que vienen a beber y otras especies locales pueden interactuar a la vez con ambos ecosistemas en el mayor área posible. Donde encontramos los espacios en los que los mares y los ríos se encuentran con la tierra son lo que llamamos rías, ecosistemas de una biodiversidad enorme y tremendamente ricos. Estos nos ofrecen un ambiente que es naturalmente fértil y que crea una abundancia enorme de vida silvestre y de plantas. Estos bordes suelen ser los sistemas más productivos y también más resilientes, ya que la biodiversidad no solo es riqueza, sino también es resiliencia, donde varias especies no tienen más remedio que complementarse la una a la otra y trabajar juntas para sobrevivir. La cooperación siempre ha sido el motor de nuestra civilización, la clave de la civilización. Es mucho más usado el principio de cooperación en cualquier ecosistema antropomórfico o sistema de interrelaciones humanas que la competición. De hecho, el lenguaje se está teorizando ahora mismo en antropología que es un sistema emergente que viene de la cooperación entre individuos del mismo grupo social, no viene de la competición entre ellos. Algunos de los diseñadores interrumpen deliberadamente los paisajes muy monótonos, como una llanura, para agregar estanques, setos, pantanos, colinas artificiales que rellenamos de materia biológica que denominamos Hugelkultur en permacultura y otras características para capturar y dispersar y aumentar este efecto borde por todo el sistema natural que estamos diseñando. El último de los principios, el principio 12, lo hemos traducido como usa y responde creativamente al cambio. La visión real no es ver las cosas tal y como son ahora, sino saber proyectar y poderlas ver como queremos que sean y cómo podemos hacer que sean. Este cambio es un proceso natural que la permacultura sugiere que debe adoptarse y utilizarse en nuestro propio beneficio. El cambio puede afectar todo lo que hacemos dentro de nuestra sociedad y sobre todo en nuestra agricultura. Hoy en día, gran parte de la sociedad trata de evitar cambios que ya son inevitables en nuestros ecosistemas, ya que a veces el cambio a los seres humanos nos resulta muy difícil porque nuestros cerebros están diseñados para volver a lo que es familiar, digamos, ¿no? En inglés se dice familiarity breeds familiarity, ¿no? Lo familiar reproduce lo familiar. Así nos encontramos en esta tesitura actual donde reproducimos los mismos patrones viciados una y otra vez, a pesar de que sabemos de manera consciente que actúan en el detrimento de nuestra especie, de nuestros ecosistemas y de nuestros ambientes locales. La permacultura nos sugiere que deberíamos utilizar un enfoque holístico y que en el diseño deberíamos tratar de comprender e implementar el conocimiento relativo a cómo los diferentes factores de ese sistema interactúan entre sí. Esto es clave en permacultura. En permacultura diseñamos siempre teniendo en cuenta los elementos y las funciones. Por ejemplo, un elemento sería el elemento pollo, ¿no? Tengo, digamos, una gallina.
Entonces, este es el elemento es la gallina. De esta gallina, a la hora de diseñar, lo que hacemos es que sacamos una serie de flechas que hablan sobre las funciones de ese elemento en nuestro ecosistema. ¿Qué hace esta gallina? Obviamente nos produce carne si nos la queremos comer, produce huevos. También recicla nuestros residuos orgánicos, alimentándose así sin tener que nosotros gastar dinero o energía en un input externo de alimentación. También son expertas repartiendo pilas de compost. También oxigenan el suelo al airearlo con sus patas y rascando en el suelo. También consumen bichos y larvas de bichos que consideramos como plagas. Todo esto que he enumerado serían algunas de las funciones del elemento gallina. Si después cojo el elemento estanque, ¿y qué me da ese estanque? Ese estanque filtra mis aguas grises. En ese estanque crío peces que me como, por lo cual me produce proteína. Crezco plantas de agua que tienen una belleza enorme y me dan placer ascético, por ejemplo, ¿no? Todo eso serían funciones del elemento estanque. A la hora de diseñar, vemos cómo las funciones de los distintos elementos se complementan e interactúan entre sí para conseguir que de manera natural interactúen de la manera más eficiente posible. La permacultura nos recomienda que planifiquemos cuidadosamente y que consideremos los cambios que se producirán como consecuencia de nuestras acciones. Entonces podremos ver los beneficios y evitar muchos de los problemas que ese cambio podría acarrear o podría crear. Sostenibilidad, ese manido palabra, ¿no? Esa palabra que ahora mismo está en boca de todos, esa palabra que ha sido retorcida y pervertida hasta lo último de sus acepciones o significados y que ha sido cooptada por el capitalismo para lo que conocemos como greenwashing, ¿no? Vamos a decir qué significa sostenible cuando estamos hablando de un ecosistema. Un sistema sostenible es, por definición, aquel que produce más energía que la que consume, de modo que produce un excedente energético suficiente para mantener y reemplazar ese sistema durante toda la vida útil de sus componentes. Para nosotros, los diseñadores de permacultura, la sostenibilidad no es el objetivo, es el requisito mínimo de diseño, sin el cual no diseñamos. La permacultura busca ganar un superávit que está impulsado por la energía del sol, para aumentar la diversidad y la fertilidad de sistemas, mientras al mismo tiempo satisface nuestras necesidades personales. En permacultura siempre miramos mucho más allá de la sostenibilidad, que, repito, es una condición sine qua non, un principio básico, un punto de partida. Los ecosistemas son inherentemente complejos. En ellos se crean patrones infinitos a partir de interacciones entre los diferentes elementos de ese sistema. La permacultura lo que trata es de encontrar los métodos que nos permitan implementar y reproducir estos patrones. Para terminar, vamos a hablar ahora sobre el bosque alimentario, que es un ejemplo de diseño en permacultura. Construimos un bosque alimentario imitando los procesos naturales de sucesión ecológica que ocurren en un ecosistema cualquiera. En estos ecosistemas utilizamos, por ejemplo, las leguminosas como especies de apoyo para plantas productivas locales, ya que aceleran la formación del suelo al asociarse con unas bacterias llamadas Rhizobium, que cogen nitrógeno de la atmósfera y lo fijan en el suelo en una manera y una forma química que es absorbible por la planta, siendo así un fertilizante vivo y de manera natural. Lo hacen a través de una asociación cooperativa con una bacteria que se denomina Rhizobio y también Azotobacter. Las bacterias intercambian el almidón de las plantas que le proporcionan por nitrógeno, que convierten del aire y fijan en el suelo. Una cumple una función para la otra y la otra en torno cumple una función para la una, haciendo que se pueda alimentar sin tener que desplazarse. El proceso de acidificación de nitrógeno se puede acelerar haciendo
o ejecutando la técnica que denominamos en inglés chop and drop, que quiere decir corta y tira. Crecemos leguminosas y árboles fijadores de nitrógeno porque crecen muy rápido y son los precursores de un bosque alimentario, y cada temporada cortamos sus ramas, cortamos sus hojas y las dejamos caer en el suelo para aumentar y favorecer la descomposición de esa materia orgánica que en torno con el tiempo creará las partículas húmicas que darán fertilidad a nuestro suelo. Quitamos la copa del árbol, la tiramos al suelo. ¿Qué pasa cuando le quitamos la copa del árbol a uno de estos árboles de leguminosas que están en el centro del diseño de nuestro bosque alimentario? En respuesta, las raíces al mismo tiempo se cierran en proporción a la copa. Los bosques productivos se pueden diseñar para incluir alimentos, medicinas, forraje para nuestros animales, madera para calentarnos, madera para construir y biocombustibles. Utilizamos una variedad enorme de leguminosas que sostienen a los árboles productivos durante su vida. Nos ayudan a formar el suelo, a su vez inyectamos saprófitas, setas que ayudan a la descomposición de esa materia orgánica en el suelo y que proporcionan mantillo y refugio a la microbiota del suelo, mientras crecemos árboles de mayor porte, de mayor talla, para tratar de cerrar ese bosque y hacer que los rayos UVA del sol no acaben con la microbiota y con la vida, dando directamente por una exposición prolongada. Entonces lo que creamos es un microclima, bajamos la temperatura y aumentamos la humedad. Eso es uno de los principios de diseño del bosque en permacultura, que tradicionalmente se diseña en 7 capas. Pues si os ha gustado el taller y hemos conseguido avivar un poco vuestra curiosidad, por favor suscribiros, darle like, darle a la campanita y muchísimas gracias por vuestra atención.